objetivo de este video es que usted aprenda a interpretar una gráfica y se familiarice con el análisis técnico. Aprenderá a encontrar las señales de compra y de venta que las velas nos proporcionan. Aprenderá cómo seguir los patrones engulfing, star, tweezers, así como también aprenderá dónde entrar y dónde salir del mercado. Aprenderá cómo crear un plan de operación basado en un patrón de velas y cómo ejecutar ese plan. Además aprenderá a obtener una utilidad cuando el plan de operación funcione y cómo protegerse financieramente cuando no funcione. Velas japonesas. Existen dos tipos de velas japonesas, las velas alcistas y las velas bajistas. Las velas alcistas están representadas en color verde y las velas bajistas están representadas en color roja. Las velas alcistas nos informan que los precios han subido en un periodo específico de tiempo y las velas bajistas nos informan que los precios han bajado en ese periodo de tiempo. Luego vemos que las velas están compuestas por dos componentes, el cuerpo y las mechas. El cuerpo siempre nos determina la apertura y el cierre y las mechas nos determinan el punto alto y el punto bajo que realizó el mercado en ese periodo específico de tiempo. En las candelas alcistas, la apertura está determinada por la base del cuerpo y el cierre por la parte superior del cuerpo. A su vez, la mecha superior nos determina el punto alto y la mecha inferior nos determina el punto bajo. En cambio, en las velas bajistas, la apertura está determinada por el punto alto del cuerpo y el cierre por el punto inferior del cuerpo. A su vez también, el punto alto está determinado por la parte superior de la mecha y el punto bajo está determinado por el punto inferior de la mecha. Tenemos que recordar que las velas se miden según la variación de precio en un periodo determinado de tiempo. Patrones de velas. Existen dos tipos de velas, las velas de decisión y las velas de indecisión. Las velas de decisión son aquellas en las cuales el cuerpo es más grande que las mechas. Como podemos ver aquí, tenemos una vela alcista, en la cual el cuerpo, representado por el rectángulo verde, es superior o más grande que las mechas que se encuentran en la parte superior y parte inferior. Al igual lo vemos en esta candela bajista, donde el cuerpo es más grande que las mechas. Por otra parte, las velas de indecisión son aquellas en las cuales el cuerpo es menor a las mechas, como lo podemos ver en estos ejemplos, donde tenemos un spinning top, un doji star, un dragonfly doji, un gravestone doji y un hammer. En todas ellas, el cuerpo es mucho menor que las mechas que se registran. Los patrones de velas son el lenguaje o señales que nos marcan los mercados. Indican qué hacen los mercados y hacia dónde se dirigen. En este video veremos dos tipos de patrones al alza y los patrones a la baja. En los patrones al alza analizaremos los patrones más frecuentes y rápidos de distinguir, ya que son puntos potenciales de reversa. Entre ellos veremos el Morningstar, los Bullish Engulfing y los Twister Bottoms. Por su parte, dentro de los patrones a la baja veremos los Evening Stars, los Bearish Engulfing y los Twister Tops. Siempre tenemos que recordar que los patrones de velas se presentan en todas las temporalidades en las cuales se presentan las gráficas. Además tenemos que tomar en cuenta que entre más pequeños sean los periodos de tiempo, más pequeños serán los patrones y más pequeño será el riesgo a tomar. En cambio, cuanto más amplio sea el periodo de tiempo, más grandes serán los patrones y mayor será el riesgo. Veamos los patrones al alza. Los patrones al alza indican un piso potencial y una posible reversión en la dirección de los precios. Como vemos en la gráfica, tenemos una clara tendencia alcista marcada por esta línea de tendencia en la parte inferior. Y lo que estaríamos buscando acá son patrones que sobre la línea de tendencia nos muestren un posible movimiento alcista. Empecemos viendo los Morningstar. Este patrón alcista indica un piso potencial y una posible reversa. Los patrones Morningstar se presentan en diferentes maneras y pueden contener más de 3 velas. Veamos cómo esto funciona. El patrón está compuesto por 3 candelas. Una candela de decisión, una candela de indecisión y una subsiguiente candela de decisión. En un ejemplo ideal, lo que tendríamos sería una candela de decisión bajista, una candela de indecisión que puede ser tanto bajista como alcista, pero debe ser con un cuerpo menor a las mechas, y una subsiguiente candela de decisión alcista con un fuerte movimiento al alza, dándonos un indicio de que los precios podrían ir al alza. Aquí tenemos un ejemplo representado. Reglas para operar el patrón Morningstar. Para operar este patrón, compre en la dirección de la tendencia del mercado en la apertura de la siguiente vela o cuando coincida con los criterios del patrón Morningstar. Veamos un ejemplo. Vemos aquí que tenemos un claro patrón Morningstar. Tenemos una candela de decisión, una candela de indecisión y luego una candela de decisión nuevamente. Estaríamos comprando entonces en la apertura de la siguiente vela, como lo refleja el diagrama, y colocando nuestra parada de pérdida 15 pips por debajo
del punto más bajo realizado por el mercado o en este caso del patrón. Es importante que el cierre de la vuelta alcista debe estar por encima del 60% de la vuelta al U. Es importante determinar con claridad dónde se coloca la orden de compra y dónde se coloca la parada de pérdida. Bullish Engulfing. Es un patrón alcista en el cual después de un movimiento bajista se forma una vela alcista que arropa o envuelve la vela anterior por completo, la cual debe ser del tipo bajista. El precio de apertura de la vela tipo Bullish Engulfing puede ser inferior o igual al del cierre de la vela previa tipo bajista. El precio de cierre de la vela tipo Bullish Engulfing debe ser mayor que el de la vela tipo bajista. Y aquí lo vemos representado, en donde tenemos que la vela alcista cubre por completo a la vela anterior, que es del tipo bajista, y su cierre es mayor que el de la vela anterior del tipo bajista. Reglas para operar con velas Bullish Engulfing. Después de que se forme una vela Bullish Engulfing y en dirección a la tendencia, compren la apertura de la siguiente vela con una orden protectora de pérdida de aproximadamente 15 pips por debajo de la mecha inferior. Como lo vemos en este ejemplo, tenemos 3 candelas bajistas y se forma un Bullish Engulfing, una candela que arropa la anterior o la envuelve, con un cierre mayor al de la vela previa y colocamos nuestra orden de compra en la apertura de la siguiente vela. Y colocamos nuestra orden de pérdida 15 pips por debajo del punto inferior realizado por el patrón. Twizzler Bottoms. Este patrón al alza indica un piso potencial y una posible reversa. El patrón Twizzler Bottom necesita de 2 o más velas, en donde los cuerpos pueden ser bajistas, alcistas o ambos, y las mechas ubicadas en la parte inferior del cuerpo deben ser de igual altura y tener como mínimo 60% del total de la vela. Como lo vemos en este ejemplo, un ejemplo ideal, tenemos 2 candelas con una mecha bastante grande y un cuerpo pequeño. Vemos que la parte inferior de la mecha está al mismo nivel de precios. En un ejemplo real puede pasar que tengamos una vela o candela en el medio de las 2 que forman el patrón Twizzler Bottom, o que el precio no sea exactamente el mismo, sino que sea en un precio similar, como lo vemos aquí. Reglas para operar con el patrón Twizzler Bottom. Después de tener 2 velas que cumplan con el requisito de Twizzler Bottom, compren la apertura de la siguiente vela en la dirección de la tendencia. Como lo vemos aquí en el ejemplo, tenemos 2 candelas que cumplen con el patrón de Twizzler Bottom y estamos comprando en la apertura de la siguiente vela, colocando nuestra parada de pérdida 15 pips por debajo del punto en donde las mechas están haciendo el Twizzler Bottom. Los patrones a la baja indican un techo potencial y una posible reversión en la dirección de los precios, justamente lo inverso que demuestran los patrones al alza. En este caso estamos viendo una gráfica con una clara tendencia bajista y lo que estaremos buscando son patrones bajistas que nos indiquen que el precio comenzará a bajar sobre la línea de tendencia, como lo estamos viendo en los puntos en donde el mercado toca la línea de tendencia. Evening Stars. Este patrón bajista representa un techo potencial y una posible reversa. Las formaciones Evening Star se presentan en diferentes formas y pueden contener más de 3 velas. En un ejemplo ideal, el patrón está formado por 3 candelas, una candela de decisión, una candela de indecisión y una posterior candela de decisión, en el cual la primera candela de decisión es alcista, la de indecisión puede ser alcista o bajista, pero debe tener un cuerpo menor a las mechas, y la última candela de decisión debe ser bajista, indicando que los precios comenzarán a bajar. En un ejemplo real, puede ser que el patrón esté compuesto por más de 3 velas y que no podamos leerlo con claridad. Reglas para operar un patrón Evening Star. Venda en la dirección de la tendencia del mercado en la apertura de la siguiente vela o cuando coincida con los criterios del patrón Evening Star. Como vemos en este ejemplo, tenemos una candela de decisión, 2 candelas de indecisión y una fuerte candela de decisión bajista. Estaríamos vendiendo en la apertura de la siguiente vela con una orden de venta, colocando nuestra parada de pérdidas 15 pips por encima del alto realizado por el patrón. Bearish Engulfing. Patrón bajista en el cual después de un movimiento al alza se forma una vela bajista que arropa o envuelve a la vela anterior, la cual debe ser del tipo alcista. El precio de apertura de la vela tipo Bearish Engulfing debe ser superior o igual al cierre de la vela previa tipo alcista, y el precio de cierre de la vela tipo Bearish Engulfing debe ser menor a la de la vela tipo alcista. Como lo vemos en este ejemplo, tenemos varias candelas alcistas y luego una candela bajista que envuelve a la anterior y su cierre es menor que el anterior, demostrándonos un Bearish Engulfing. Reglas para operar el patrón Bearish Engulfing. Después de que se forme una vela
bearish engulfing y en dirección de la tendencia, venda en la apertura de la siguiente vela con una orden protectora de pérdida de aproximadamente 15 pips por encima del punto más alto de las mechas. Como lo vemos en esta representación gráfica, debemos colocar nuestra orden de venta en la apertura de la siguiente vela luego de realizado el patrón, colocando nuestra orden de pérdida 15 pips por encima del punto alto registrado por el patrón. Twister Tops. Este es un patrón bajista que indica un techo potencial y una posible reversa. El patrón Twister Top necesita de 2 o más velas en donde los cuerpos pueden ser del tipo bajistas, alcistas o ambos, pero las mechas ubicadas en la parte superior del cuerpo deben ser de igual altura y tener como mínimo el 60% del total de la vela. Como lo vemos en este ejemplo ideal, tenemos dos velas con mechas superiores que llegan al mismo nivel de precios, en donde el cuerpo es pequeño y las mechas superan el 60% del total de la vela. En un ejemplo real, puede pasar que tengamos candelas entre medio de un patrón Twister Tops, en donde tenemos aquí dos candelas que llegan al mismo nivel de precios en la parte superior, sin embargo tenemos dos candelas en el mismo lugar. Puede pasar también que no se llegue exactamente al mismo nivel de precios, sino que haya una pequeña diferencia, dándonos más dificultades para reconocer el patrón. Reglas para operar el patrón Twister Tops. Después de que tengamos dos o más velas que coincidan con el patrón Twister Top, venda en la apertura de la siguiente vela con una orden protectora de pérdida de aproximadamente 15 pips por encima del punto alto de la vela. Como lo vemos en esta representación, tenemos exactamente dos candelas que nos muestran el patrón Twister Tops en donde llegan al mismo punto, y entonces estaríamos vendiendo en la apertura de la siguiente vela, colocando nuestra parada protectora de pérdida 15 pips por encima del punto más alto registrado en el patrón. Consejos para operar. Todos los patrones son posibles puntos de reversa en los mercados. Cuando se los opera en dirección a la tendencia, hay un gran porcentaje de probabilidad que la operación sea ganadora. Operar en dirección a la tendencia del mercado en el momento en el que el mercado hace un retroceso y se forma un patrón. Todas las paradas protectoras de pérdida deben estar 15 pips sobre el punto alto del patrón de entrada cuando estamos vendiendo y 15 pips por debajo del punto bajo del patrón cuando estamos comprando. Nunca opere sin establecer su orden protectora de pérdida y procure que ésta no sea muy grande.